y que dicen que Panamá por primera vez nos ganamos un premio. Tenemos el premio a eso, al país que después de pandemia ha tenido más paralizaciones, es decir, en donde los estudiantes menos han ido a la escuela. El informe se llama Un sexenio perdido porque esos niños sus 6 años de escuela secundaria lo han perdido, Guillermo. Este año van a salir jóvenes graduados que no van a tener competencia en empleabilidad, o sea, no va a dónde los van a contratar a ellos si son niños que han perdido toda su secundaria, Guillermo, y si nosotros venimos por años. Cuando tú no inviertes en educación, terminas invirtiendo en seguridad. Y mira, los problemas más graves que tuvieron esos gobiernos del 14, del 18 al 20, después vino la Gran Guerra, Panamá se metió... De martes, que finalmente estamos todos. Gracias por venir a todos. Néstor González, muy buen día. Buenos días. Buenos días. Abogado, exministro de Estado. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. La licenciada Katiuska Jul ha hecho su regreso triunfal. Mi regreso triunfal. Buenos días, gracias a todos. Abogada, especialista en temas de derecho y datos. Oye, ahora tenemos que hablar contigo sobre eso. Ahora tenemos que hablar de datos, dale. De datos. Sigue la presentación. Estoy en orden de llegada. Te faltó decir que hoy Néstor está bien chaneado. Espectacular. Espectacular. ¿Sabes que Néstor es de ese lenguaje antiguo de Pichicuma, Chapot? Hitler Cigarrita, que no te creas que Hitler también es por ahí. Gracias. ¿Cómo está? ¿También es de ese lenguaje o también está chaneado? No, es de ese lenguaje, pero fíjate que tiene cosas de panita. ¿Te diste cuenta? Ajá, sí. No, es que todos están en tendencia. Todos vinieron en tendencia. Sí. Están leyendo en revistas de moda por aquí. No sé, hay que estar a la moda. Director del Capital Financiero, Hitler. Buen día a ti y a todos los oyentes de Radio Ancon. El doctor José Abel Almengor, abogado. Muchas gracias. Varias cosas en el Ministerio Público. En el órgano judicial. El más famoso de la mesa, el más famoso de la mesa. Ex magistrado de la Corte Suprema ahora es televisión. El televisión. Ahora televisión. Ahora las pantallas no lo dejan. Él no es que él no deja la pantalla. La pantalla no lo sueltan a él. Tú has visto, aquí esto es terrible. Y Arturo Arango, que está en el Arturo Arango está en el carro esperando tú. En el bullpen. el bullpen calentando. En el bullpen está el señor Arturo Arango, que se encuentra esperando su turno. Lamentablemente hoy no hay casa llena. Hoy no hay casa llena, así que hoy no le va a tocar. Es que aquí es así, tú sabes. El otro día estaba entrevistando a Harley Mitchell y 1 minuto y medio después que terminamos, se apareció un carro de un canal de televisión a entrevistarlo. Aquí mismo. O sea, una audiencia. Aquí no se anda así. No se anda con entrevista de Harry. Un saludo. Yo vi que le escribieron ahí, media entrevista. Oye, Katiuska Jul nos ha hecho la amabilidad de venir a Panamá y estar con nosotros. Ay, Guillermo, por favor. Estuvo en México, ella estaba presentando una disertación muy interesante que está en YouTube, les convido a que la vean, sobre datos, el tema de los datos en Internet y el acceso de los jóvenes y los adolescentes y los niños a los mismos, el control y el control parental y otras cosas, pero más que parental es como discernir para los padres ese tema. En un momento donde la educación panameña no te enseña a discernir. El tema de la lectura comprensiva es importante para cuando tú tienes, por ejemplo, Néstor, un pasante, o tú, Katy, que tienes también, que tú le das una instrucción, o tú, Hitler, que es una redacción. Yo me rendí. Tú das una instrucción, esa persona puede entender la instrucción y no crea que es un ataque o que no sabes explicarle, porque leer bien significa que entiendes bien. Y lamentablemente en la educación, sobre todo pública en Panamá, no lo está logrando. Y Katy me contaba que cuando llegó allá, conoció algunas de las universidades de México y se asombró del clima estudiantil que hay en el lugar. Y también me estaba contando de que le llegó el informe de Unidos, del grupo de Jóvenes Unidos por la Juventud, que tiene un programa aquí los sábados. Tiene un programa aquí los sábados y que ellos adelantaron un poco ese informe, y es un informe que demuestra un poco por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Un país que ya lleva años empobreciendo la capacidad de comprensión de sus ciudadanos, Katy.
Sí, Guillermo, mira, gracias porque toques este tema al inicio del programa, porque de verdad yo he llegado amargamente sorprendida de ver cuando yo voy a una universidad en México en donde la mayoría de los estudiantes hablan de tecnología, su lenguaje es tecnológico, hablan de investigación. Estábamos en un evento que era hacia la gobernanza de Internet y a la gobernanza hablando de todos los ámbitos, o sea, el sector público, las entidades gubernamentales, la ONG y demás. Y yo desde allá veo el caos en el que estamos, que continuamos sumidos por más de 90 días, o no sé cómo va el tema de las paralizaciones en las clases, en las entidades públicas. Y yo digo, ¿hacia dónde estamos llevando a nuestro país con el tema de educación? Y llego y recibo un informe en donde con números, hoy, dos grupos que estudian los procesos y las políticas educativas en nuestro país nos hablan de que los niños panameños desde el año 2020 han perdido más de 490 días presenciales de su calendario educativo, que en el pensum corresponden a 2.4 años de su desarrollo cognitivo, exactamente. Y que dicen que Panamá por primera vez nos ganamos un premio. Tenemos el premio a eso, al país que después de pandemia ha tenido más paralizaciones, es decir, en donde los estudiantes menos han ido a la escuela. Y yo me sorprendí, te decía, Guillermo, anoche eran las 11 de la noche y yo seguía leyendo el informe porque yo decía, por primera vez alguien con números nos dice cómo va a estar nuestros estudiantes de aquí a 10 años. Y ellos comenzaban a proyectar diciendo que los niños que en el año 2020, cuando comenzaron los cierres, estaban iniciando o entrando pues a lo que era la secundaria, lo que nosotros conocemos por el primer año, pero para ellos séptimo. Hoy tienen grandes deficiencias, no solamente en lo que tú hablas de la comprensión de la lectura, en temas de matemática, pero sobre todo en temas de liderazgo, de sociabilidad, de seguir instrucciones. Y el informe se llama Un sexenio perdido porque esos niños, sus 6 años de escuela secundaria lo han perdido, Guillermo. Este año van a salir jóvenes graduados que no van a tener competencia en empleabilidad, o sea, no va a dónde los van a contratar a ellos si son niños que han perdido toda su secundaria, Guillermo. Y si nosotros venimos por años diciendo que la educación en Panamá tiene mucha desmejora, que los pensum y los planes curriculares no se corresponden con la realidad de los que salimos y vemos qué es lo que se necesita en el mundo afuera, en qué se debe educar hoy por hoy. Nosotros seguimos viendo esos planes académicos que no corresponden con la realidad del mercado y del sector, y que a pesar de ello hoy nos saquen números diciendo estas son las falencias, estos son los grandes problemas que tenemos, y que el Estado no coja eso en serio, porque yo vi antes de ayer, creo, las declaraciones de la ministra de Educación diciendo, si hoy regresamos a las clases, eso se puede recuperar. No, ella decía, te voy a decir lo que decía, depende del sector en donde estemos. Cada escuela tiene su realidad y los profesores y el personal administrativo adecuará las realidades del colegio para la recuperación de eso. No se recupera, porque en este informe se decía que si tú pierdes de 1 a 3 meses, es más o menos recuperable. Si pierdes de 3 a 6 meses, el plan curricular casi que lleva medio año perdido. Y aquí estamos hablando de mucha más cantidad de tiempo. Los niños desde el 2020 en Panamá han perdido más de 490 días en la escuela. Más de un año. Ajá, más de año y medio. Más de año y medio. Pero si tú lo ves en el plan público en general lo entienda. Es más de año y medio. Ellos dicen que tomando en consideración los días que se tienen libre, las fiestas patrias, etcétera, estamos hablando de 2.4 años que ellos han perdido en la educación. Entonces, los niños de escuela privada, todos dando clases. Te digo que mis hijas la semana pasada estaban en la semana del STEM. Todos esos niños en escuela de primer grado, hablando de reciclaje, haciendo cosas inventivas, y nos convocaron a los papás a ir, y los papás nos quedamos gratamente sorprendidos de que, y mira, los pelados en robótica, en programación, y qué están aprendiendo nuestros niños de escuelas públicas. Ayer mi hija me pide que vaya a comprar unas jaleas de guayaba. Uh-huh.
estas jaleitas de guayaba. Y cuando llego a la casa le pregunto, bueno, ¿y eso para qué? ¿Van a tener un evento en el colegio? Me dice, no, Un papá, es que yo tengo que desarrollar una marca. Una marca, exactamente. Para vender jalea de guayaba. O sea, el producto que me tocó a mí es jalea de Sabes que guayaba. lo que quería introducir con Estamos Katy, enseñando porque a quería los lados. meterlos a todos en el tema de hoy, que es por qué está pasando lo que está pasando en Bocas del Toro y ya pasó en Colón con la mina. ¿Qué pasa? Una de las cosas que me llama mucho la atención es que, no sé si se habrán dado cuenta, la gente que trabaja en Chiquita Brand están pensando seriamente que no los han votado. Exacto. Ellos, nada más tres Y saben que lo más votaron. triste, Nada lo más más tres. triste es que en segunda instancia el Tribunal Superior de Trabajo ya confirmó la decisión de primera instancia de declarar ilegal ¿Y qué pasa? La y- huelga. la huelga. Exacto. ¿Y qué porque es que la pasa? huelga no es imputable al empleador. Exacto. ¿Y qué pasa Hitler? Ahí está el sindicalista, llegó acá. Mira, qué ocioso. No podemos ponerse en cámara. No, ya sí, yo creo que sí salió. Yo creo que sí salió. Oye, lo que te iba a decir era de que al final del camino pasó lo mismo con la mina. Lo hablaba yo con Hitler el otro día, de que ellos pensaban de que iba a llegar un nuevo empleador porque alguien los había convencido. O sea, el nivel educativo, ya no hablo secundario, primario, ni siquiera ayer te... cesaron al personal administrativo. Allá voy. Yo recuerdo, yo era bueno en lectura comprensiva y ganaba concursos y cosas, pero en primaria. Entonces, ¿qué pasa? Aunque tú solo tengas la primaria, ya deberías tener desarrollado ese Correcto. nivel Así es. de comprensión de instrucciones. Pero nos No, estamos no, dando no, cuenta fotografía o- que hoy por hoy los trabajadores panameños no tienen ese nivel de comprensión. Y eso me preocupa porque los que sí los manipulan sí saben eso. Y estamos viendo que son fácil presa de carne de cañón de inescrupulosos con objetivos y con mucha plata. Y ya destruyeron la mina, ahora destruyeron Chiquita y Barú. Van por el canal de Panamá, porque lo de Río Indio es también destruir el canal de Panamá. Después irán por la zona libre y así sucesivamente. Entonces, es que nos estamos preguntando por qué. Ahí está la ¿Sabes por razón. qué no han ido por zona libre? Porque zona libre es un recinto Sí, aislado. Entonces, ellos no saben lo que pasa ahí. exacto. Pero mira, me llama la atención cómo tú lo pones. Tú dices, destruyeron la mina, destruyeron la bananera, quieren ir por zona libre o especulando esos temas. No, Guillermo, no se ha destruido la mina, se destruyó el pueblo que alrededor de la mina vivía de eso. Funcionaba. No se ha destruido la bananera, se está destruyendo al pueblo que alrededor de la bananera vivía de eso. Entonces nosotros estamos verdaderamente creando y continuamos creando una desigualdad increíble en donde los más pobres siguen siendo pobres, siguen sin educarse, porque no como Estado, y ya debemos vincularnos todos como sociedad, o sea, porque veíamos cómo con el tema de la mina la gente salía a la calle y decía así, defensa, no sé qué, y cuando salió el MOU, salieron todos los grandes nacionalistas a decir, no, hay que defender Panamá, el canal, etcétera. ¿Por qué no salimos a defender nuestra educación? ¿Por qué no salimos a defender a nuestros niños? O sea, vamos a quedar siempre como un país no competitivo porque no tenemos el capital humano, no se está educando nuestra población, ¿me entiendes? Y eso es lo que tenemos que salir a defender como sociedad. Pero es que lo que pasa, Katy, es, a ver, tema de la educación. Hay tres componentes importantes. Está por un lado los profesores y maestros, está por el otro los padres de familia y el gobierno a través del Ministerio de Educación como el ente rector. Pero cuando tú ves lo que tú no veías antes, de que padres de familia se prestan para estar trancando las escuelas, es que ya hay un problema serio en este país. Cuando tú ves que los padres de familia ya ni siquiera les importa de que sus hijos vayan a dar clase y se preparan, hay un problema. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que la brecha entre las escuelas particulares y las escuelas públicas cada vez es creciendo. mucho más grande. Así es. Ayer, Guillermo, fui a visitar a un cliente y me llamó poderosamente la atención que llegan dos muchachos jóvenes ensacados. Todavía el cliente no había abierto la oficina. Entonces hay una cafetería al lado, yo me senté y ellos entran y se sientan al lado y yo los veo y uno me preguntó, oiga señor, ¿usted sabe por dónde se entra a las oficinas? Y que mira, la puerta que está al lado, pero están cerrados y no han abierto todavía. Y se siente, yo les pregunto, ¿ustedes están buscando trabajo o no? Venimos a inicio de nuestra práctica profesional.
los muchachos, buena dicción, hablaban muy bien, podían entablar una conversación. Y yo les pregunté de qué escuela era. Me dicen, del San Mary de Chorrera. O sea, los chicos eran chorreranos. Los padres de familia se tomaron la molestia, porque en esa oficina del cliente, ahí nadie va a trabajar en saco. Todos van a trabajar con pantalón y suéter, es bastante informal. Y les dirán, ayer les dijeron cómo era el código de vestimenta. Pero lo que me llama la atención es que por lo menos los muchachos y los padres se tomaron la molestia de que estos muchachos que estaban en escuela particular fueran bien presentados a trabajar. O sea, o sea, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo? Tenemos un grupo de profesores y maestros que capaz que muchos están yendo a dar clases en las escuelas particulares, en la mañana o en la tarde. No, pero no me interesa con el sector más necesitado del país, y ese sí, dale palo. Mire, celebro lo planteado por Catiuca en este recinto. Es algo bien interesante. Mira, eso sonó bien abogadito. Bien interesante. Mira, si nosotros hoy buscamos una estadística de los procesos penales que se están abriendo en este país, nos podemos encontrar que la edad de las personas que están siendo vinculadas, detenidas, no supera los 25 años. Eso es así, porque yo me he tomado la molestia de ir a varias audiencias, principalmente de casos de robo, de hurto, y son muchachos muy jóvenes, de homicidio, muchachos muy jóvenes. En estos días yo vi un caso de unos muchachos que en un vehículo comenzaban a robar celulares, y le robaron un celular y golpearon a una muchacha de la Universidad Tecnológica, y lo hacían de manera repetitiva a lo largo de toda la ciudad de Panamá. Eso es bien interesante, porque el resultado, o sea, de esos jóvenes que no van a la escuela, es que pronto van a tener 18 años, y cuando tengan 18 años forman parte ya de las planillas de estos grupos, organizaciones criminales, delincuenciales, y terminamos viendo en las cárceles específicamente a muchachos bien jóvenes. Eso es bien importante. Otra cosa que es bien importante, y la he señalado en algunos otros lugares, pero la voy a repetir. Estos grupos sindicales, grupos que protestan, ellos no toman en consideración que la educación fue un largo proceso en este país. Yo los remitiría a una obra de Juan David Morgan que se llama Monseñor Jované y su siglo, específicamente, que tiene que entre el cielo y la tierra. Esa obra es interesante porque ahí se plantea la vida de Monseñor Jované en los años 1800, antes de específicamente del 900, y esta figura que fue tan emblemática se establece, se puede ver el comportamiento sociológico de la vida intramuros y extramuros. Quiero decir esto, intramuros, todo lo que estaba específicamente en San Felipe, un poquito más allá de la iglesia de la Merced para adentro, y lo que estaba fuera de la iglesia de la Merced, lo que era el arrabal. Y específicamente el arrabal, ahí había una puerta, la puerta se cerraba a las 6 de la tarde, en el arrabal habían esclavos, habían la gente que trabajaba intramuros, había específicamente... Era Santana. Pero ¿qué es importante de este tema? En aquella época la educación de intramuros la llevaban los padres jesuitas, agustinos, lasallistas, y habían tutores, que eran tutores que le daban clase a las personas de clase alta. La gente que estaba en el arrabal eran los que servían de alguna manera de empleados dentro de intramuros, y eran personas muy humilde. Ahí surgen varios caudillos, pero es importante mencionar a uno, Buenaventura Corrioso. Lo menciona Juan David Morgan magistralmente. Buenaventura Corrioso supo leer que se podía llegar al poder a través de las masas. ¿Y por qué se podía llegar al poder a través de las masas? Porque las masas eran un grupo más significativo. Entonces él logró llegar al poder a través de las masas. Y cuando llega al poder, él lo primero que hace es comienza a fundar escuelas. Pero escuelas laicas, porque la mayoría de la educación era educación que era educación que tenía que ver con temas religiosos. Es decir, entonces él trata de separar lo que es específicamente
el tema religioso del Estado y de las escuelas, hacer escuelas laicas, comienza a fundar escuelas laicas para educar a la gente del pueblo, a la gente del arrabal. Entonces, eso es una conquista que se peleó en las urnas con sangre y hace más de 2 siglos. Aquí en Panamá, estos grupos, que son grupos humildes, grupos de personas que de alguna manera están en marginalidad, lo que han hecho es, con sus protestas, llevar a que las personas más pobres y humildes del país no vayan a la escuela. Específicamente, que es una conquista de 200 años. Eso no estaba dado. La gente que tenía recursos iba a la escuela y se educaba. Y actualmente pareciera, y te lo menciono por eso, menciono a Catuca lo que dice, que la gente que tiene recursos sigue educándose y la brecha se va abriendo, y lo que estamos haciendo es regresando no al año, no a 1900, no específicamente al siglo XX, al siglo XIX, señores, o más atrás. Entonces, este tema hay que mirarlo con cuidado, y yo el mensaje que digo, regresen a la escuela ya. Exactamente. José Abel, hace muchos años a mí me tocó, laborando en el diario El Siglo, me tocó hacer un reportaje sobre se hizo una encuesta en las cárceles del país. Y el resultado de esa encuesta denotaba varias conclusiones importantes. La primera, que la mayoría de los detenidos en Panamá era gente joven, de origen afrodescendiente. O sea, la cara del detenido en Panamá es un joven negro. O sea, pero además eran personas con bajo nivel de educación. Claro. Porque muchas veces cuando una persona tiene muy bajo nivel de educación, no entiende las consecuencias de sus actos. No entiende. Y no tiene alternativa, ¿eh? No, bueno, pero es que también, a ver, ¿tú crees que esas personas que están cerrando las calles en Boca del Toro, como dijo Guillermo, entienden cabalmente que hoy están despedidos y no tienen empleo? Está directamente conectado. Mira, Gil, le ha dicho algo tan interesante. Mira, tú sabes en qué época aquí en Panamá hubo una fuerte criminalidad. En 1914. Y te voy a decir por qué. 2 temas. Se acababa de concluir lo que era el tema de la inauguración del canal de Panamá. Se acaba de concluir. Entonces, cientos de empleados quedaron desempleados. Empleados antillanos, empleados de diferentes nacionalidades. Todos esos empleados, la mayoría vivían en barracas en la ciudad de Panamá. Y todos Colón. Esos empleados, y en Colón, muchos de ellos se trasladaron a la comarca. ¿Y qué sucedió en ese momento? Hubo una alza del desempleo y la policía tuvo que, entonces había que invertir en seguridad. Que es el problema cuando tú no inviertes en educación, terminas invirtiendo en seguridad. Y mira, los problemas más graves que tuvieron esos gobiernos del 14, del 18 al 20, después vino la Gran Guerra, Panamá se metió en la guerra, fue parte del grupo que apoyó la guerra, Europa, y ¿eso qué trajo? Mayor desempleo y más represión, porque entonces tiene que controlar una cuestión que no maneja con el tema educativo. O sea, eso va directamente conectado, relacionado. Bueno, si tú miras las estadísticas en otros países, en Estados Unidos, las personas que están detenidas en su mayoría son personas con bajo nivel educativo. No, o sea, esa es la realidad. Y más allá de lo que se habla, esas mismas personas que salen a la calle pidiendo reivindicaciones y diciendo que están cerrando porque están de alguna manera protegiendo a los grupos a los que representan, los están afectando. Yo vi cómo tumbaron un poco de árboles y al final dejaron a toda una comunidad sin luz. Dime, ¿a dónde eso representa un beneficio para la comunidad cuando tú dices que estás peleando por ellos? Y al final las declaraciones del día de ayer de esos mismos dirigentes
de los grupos que tienen las calles cerradas indicando de que si no se hace lo que el Estado quiere, se van a tomar... Lo que ellos quieren. Si el Estado no hace lo que ellos quieren, se van a tomar las instituciones públicas de la provincia. Entonces ya ahí estamos hablando de temas delictivos inclusive, y va de nuevo la desconexión entre apología del delito, exactamente, la desconexión entre lo que verdaderamente necesitamos como sociedad, lo que dicen estos dirigentes que están peleando o están representando, y de verdad las consecuencias que está trayendo para nosotros como sociedad, en lo económico, en lo educativo, en lo social, en seguridad, en todo. Yo lo que les puedo decir es que desde mi punto de vista, digo, aquí hay una solución. El gobierno ha planteado la reforma de la ley 462 para retomar los aspectos que se afectaron de la ley 45 de jubilaciones especiales de los bananeros. Yo siempre he dicho que los bananeros en eso tienen razón. Ahora, tú puedes tener la razón y los obreros de construcción también. Y los obreros de la construcción también, y tomar el camino equivocado para lograr hacer valer tu derecho. O sea, ¿desde qué punto de vista lo digo? Y yo entiendo todo eso de que sin lucha no hay victoria, y que aquí los gobiernos no escuchan a nadie, y que por eso hay que protestar. Al final, todo se resuelve en una mesa de negociación. Las partes tienen interés. Lo que más me molesta de todo esto es que si alguien sabe negociar, son los sindicatos. Ahí están las contrataciones colectivas. Y nosotros no somos ignorantes de la realidad, pero hay que saberlo plantear, que los obreros de construcción trabajan 6 meses al año. Son una realidad. Entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Que las cuotas que un obrero de construcción pueda acumular, en vez de acumularla en 20 años, la acumula en 40 años. Y se da el tema específico de que la edad para trabajar se acorta para esta persona porque es un trabajo físico. ¿Qué cabría en el caso de la construcción? Lo mismo que la situación de los bananeros. Una ley especial para mirar eso. Para mirar eso. Pero eso no se ha planteado. Eso Nadie no es lo que eso. se ha planteado. Exactamente. Y hay leyes especiales. Y desde mi punto de vista es lo que cabe en el caso de los bananeros y de los constructores. Es que ellos dicen que realmente esa ley lo que hace que haya que trabajar 40 años. Eso es falso. La realidad es que tú trabajas 6 meses al año, y entonces por eso tienes que pagar cuotas durante 40 años. Toda la vida. Mira, yo voy a decir algo. Yo que he trabajado desde los 18 años, que a mí nadie me ha regalado nada, nadie me ha... yo he trabajado desde los 18 años, y a estas alturas ya tengo mis cuotas completas. Yo no me jubilo porque no llego a la edad todavía de jubilación. Y tampoco creo que me jubile cuando llegue a la edad. ¿Me explico? No, o sea, ojo, puedo jubilarme desde el punto de vista de hacer el proceso, pero no me voy a retirar de la vida laboral. Así es. Porque yo, bueno, hasta ahora me siento fuerte, me siento con capacidad, creo que estoy en un buen momento profesional, y no veo la razón para dejar de laborar cuando lleguen los 65 años, que es en prácticamente 6 años. ¿Me explico? Y muchos panameños laboran después de jubilarse. O sea, hay países... Ahí está Néstor. Ey, ustedes son mala gente, ¿no? Mi brother Néstor. No se meta con mi brother Néstor. No se meta con mi brother Néstor. Tenía que llegar la licenciada Catiuca para que ustedes se envalentonaran y la cogieran con Néstor. Oye, vamos a la pausa. La cámara está enfocando a Catiuca Jul, porque hoy vino con el peinado así de lado, muy bonito, tiene un gran peinado, y para que no se lo desacomode, porque es que el problema es que la cámara cuando te habla no te ves. Entonces, para que te podamos ver, hemos puesto la cámara de frente. No, pero hay que rotar la cámara, sí, la rotamos. Sí, la rotamos finalmente. No te preocupes, pero ahora mismo está fija. Vamos a la pausa y regresamos aquí en la tertulia de martes en la mañana en Compu Radio Ancon.